Y dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La primera epístola de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, y en esta carta da instrucciones y exhortaciones a Timoteo, su discípulo y colaborador en el ministerio cristiano. La epístola aborda temas como la oración, la conducta en la iglesia y la responsabilidad de los líderes. El sermón de esta mañana corresponde a la oración, la primera parte. Hoy en día, la comunicación es el tema más importante que existe en el mundo entero. Y la tecnología actual, que cada día va a la vanguardia, logramos informarnos de cualquier noticia al instante. Me hace recordar, y que creo que en una predicación tiempo atrás también mi querida y hermosa esposa lo mencionó también, que hace muchísimos años atrás había un espacio radial y también en los cines, que los que más recordamos, o algunos no sé si alcanzaron, cuando íbamos al cine, daban 2 y 3 películas. Y antes de las películas había un noticiero en los cines. Y después venía una voz, pero muy peculiar, que fue conocida por todos, que decía: el mundo al instante. Y mandaban la primera noticia más importante de la semana. Pero hoy en día, la comunicación atraviesa todo tipo de barreras. La comunicación nos pone al día de cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del universo y ya, ahora, en el momento. Pero también estos avances tan poderosos nos tienen incomunicados. Es paradojal. Y me río en este momento, ¿por qué? Que mirando en el diccionario me dice que la palabra paradoja está en desuso. Ya no existe en el diccionario. Ya no se usa. Y esa palabra quiere decir hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica. O sea, paradojal significa ser contrario a, ¿cierto? Antes ustedes tenían la gran posibilidad de comunicarse con los demás, ya sea en el metro, en el bus, o en cualquier lugar de medio de movilización, o en las oficinas. Y no podía entablar conversación sin ningún problema con quién iba al lado de usted, o con quién iba, o estaba parado en el micro, si es así, ¿no? Hoy en día ya no se puede. ¿Y por qué? Porque todos tenemos celular. Con celular en la mano o con celular en el bolsillo, porque se colocan los audífonos y nadie mira a nadie, ni nadie escucha solamente lo que están ellos viendo. Mi suegra ahí había perdido porque ella siempre se subía al micro y hablaba con la persona al lado inmediatamente de Jesucristo.
ahora no hay cómo, ¿no? Hoy ya no se puede por este sentido de no poder tener un diálogo con las personas. Es más aún, en los comedores colectivos, en las empresas, en los malls u otros, desayunando o almorzando existen un silencio total, y no porque estén comiendo, sino porque están chateando. Y peor aún, que los que están en la misma mesa están chateándose entre ellos, ¿no? Hoy quiero hablarles, queridos hermanos, de otro tipo de comunicación que es más efectiva y positiva y que nos llena el alma y el espíritu. Me refiero específicamente a la oración. Oremos. Querido Señor, en esta hora estamos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos tienes con vida y salud y porque podemos estar en tu santo templo para alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos que tú nos guíes, que nos des el gozo de este culto donde te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. A través de todos los años que conozco al Señor, ya hace 72 años. ¿Escucharon? Ah, escucharon igual. 72 años que conozco al Señor, con la gracia del Señor. Me ha soportado harto. Tenía 5 años, o sea, tengo 77. 5 años cuando mi madre me llevaba a la iglesia martes, jueves y domingos, ¿no? Era muy pelusa, tengo que reconocerlo. En la reunión de oración cambiaba la Biblia de un hermano a otro y me caía a otros lugares y hacía todas esas cosas y ya sabían quién había sido. Y he escuchado de muchos pastores, evangelistas, misioneros, predicadores en general, que la oración es comunicarse con Dios, conversar con Dios, dialogar con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Y esto lo confirma en varias partes de las Sagradas Escrituras. Pero me voy a referir a 2 textos que son tan maravillosos. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nunca debemos olvidarnos cuando nos dirijamos al Padre. Debemos hacer por medio de Jesucristo. Cada oración que tengamos y elevemos nuestras manos al Señor, tenemos que hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos lavó y nos limpió de todo pecado. Es la comunicación correcta, el diálogo perfecto, la conversación inmensurable que cada hijo de Dios debe establecer con el eterno Padre Celestial. Y este otro verso de su palabra que es tan claro y directo que no se nos podría olvidar nunca, está en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como decíamos anteriormente, en nuestras oraciones cuando vamos al Padre debe ser siempre por medio de su Hijo Jesucristo. Y el texto leído en esta oportunidad nos dice, quiero pues
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y otra versión dice, deseo que cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Esta es una declaración magnífica del apóstol Pablo, cuando él está diciendo aquí, quiero. No creemos que él esté imponiendo su propia voluntad en esto, sino más bien está expresando un deseo. Deseo pues que los hombres oren en todo lugar, es decir, en todo lugar donde se reúnan los creyentes. Pablo estaba hablando sobre la oración pública, o sea, la oración en el culto y reunión pública. Queridos hermanos, la oración es el arma más importante para vivir en la vida cristiana. Amén. ¿Lo creemos así? Repito, la oración es el arma más importante para vivir en la vida cristiana. Y el punto primero dice, levantando manos santas. Levantando manos santas. Primero tenemos que saber qué es tener manos santas. Levantando manos santas. La palabra santo en hebreo es Kodesh, que viene de la raíz Kadash, que significa separado con un propósito específico. Entonces, cuando dice allí levantando manos santas, es que tus manos tienen que estar con un propósito específico para Dios. Levantando manos santas, esa era la costumbre de que se practicaba en la iglesia primitiva. Revelaba la dedicación en las almas de los que estaban orando. Otra versión traduce, levanten las manos con pureza de corazón. Ahora hay ciertas personas que levantan sus manos hoy en las reuniones y a veces son criticados. No hay nada malo en levantar sus manos, queridos hermanos, si usted siente que quiere hacerlo. Queridos hermanos, manifestamos nuestra actitud respecto a quienes sienten y desean levantar sus manos al orar. Algunos vacilan en hacerlo porque no están seguros de estar en condiciones de revelar esa pureza espiritual que este gesto simboliza. Observemos que Pablo dijo manos santas. Esto significa que son manos dedicadas y consagradas al servicio de Dios. Un propósito separado solo para Él. Solo para Él. Hablando de este mundo en que estamos inciertos, ¿cómo se comporta el hombre? Yo la otra vez me ponía a pensar cuántas veces he visto a las personas que levantan sus manos a grandes personajes del mundo. Cuando se está en el estadio y viene la ola, todos levantan y se levantan con sus manos altas. Y vitorean al animar el espectáculo. Cualquier espectáculo en el mundo entero, sea lo que sea, siempre se tiende a levantar las manos en beneficio del espectáculo o el triunfo final. En cualquier disciplina deportiva, llámese fútbol, básquetbol, atletismo, tenis, cuando se gana, levantan sus manos y también con una copa o un trofeo
por ganar este torneo. Y me dije, Señor, con un propósito específico, ¿son mis manos separadas para ti? ¿O para mi ego? ¿O para mi vanagloria? ¿Para celebrar algo que he ganado, que he logrado? ¿O en la parte espiritual, para que vean que soy espiritual? Separado con un propósito específico, y ese propósito es solo tuyo. Y empecé a pensar, Señor, ¿por qué quieres que nosotros levantemos nuestras manos? Y en el Salmo 63, verso 4 dice, así te bendeciré en mi vida. En otra versión dice, mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Orad levantando manos santas. Esa era la costumbre de los judíos y también de los gentiles. Las manos eran levantadas y dirigidas al cielo con una postura que semejaban a redención. Los cristianos primitivos volvían las manos de la palma bajo el cielo. Como que ansiaban ayuda. Los judíos se levantaban con manos y se lavaban las manos antes de orar. Manos santas, manos que no han cometido impiedad, mas han cumplido todo el deber sagrado. Orar en todo lugar implica estar constantemente en comunión y diálogo con lo sagrado, manteniendo una actitud de apertura y receptividad a la guía divina de todas las áreas de nuestra vida. No necesariamente significa estar literalmente orando en todo momento. Y muchas veces, ahora ya no lo hago, cuando iba a mi trabajo hacía el devocional manejando con los ojos abiertos naturalmente, pero orando al Señor. Ahora, si alguien me pilla, quizás que va a creer, ¿no es cierto? Leer las Sagradas Escrituras diariamente es el guardar el día al Señor y asistir a la iglesia y escuchar la predicación, escudriñar las Escrituras. Todo eso significa levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. Todo esto nos prepara para tener una mejor relación con nuestro Señor. Orar en todo momento nos conecta con lo divino y nos ayuda a encontrar fe, paz, fuerza y guía en cualquier momento y lugar. La enseñanza de la Biblia acerca de orar en todo momento se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17, donde nos exhorta a orar sin cesar. Que esa es nuestra arma espiritual, como dije delante. Orar sin cesar en todos los aspectos de nuestra vida. Así que independientemente del lugar o la situación, la oración es una práctica que puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras vamos en el bus, en la micro, en el metro. En cualquier momento. Levantar manos santas es una práctica que se menciona en la Biblia y tiene significados espirituales profundos. Permite compartir algunos puntos relevantes sobre este tema. Oración y adoración. En la Biblia encontramos referencias del levantamiento de manos en contexto de oración y alabanza y adoración.
Hay algunas instancias. Primero, oración. Timoteo 2:8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Esta exhortación sugiere que al orar debemos hacerlo con manos santas, es decir, con una actitud de reverencia y humildad hacia Dios. Alabanza y adoración. Levantar manos santas también se relaciona con la expresión de gratitud y adoración. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En 1 Corintios 11, 24 al 6 dice, se menciona la práctica de levantar manos durante la oración y la cena del Señor, ¿no? Es una forma de conectarnos con Dios y expresar nuestra devoción. Significado espiritual: pureza y santidad. Levantar manos santas implica hacerlo con un corazón puro y una actitud reverente. No se trata solo de la posición física, sino de la disposición interior. Es un recordatorio de que estamos en la presencia de un Dios santo y debemos acercarnos a Él con reverencia y con respeto. No es una distinción literal. Aunque la Biblia menciona que el levantamiento de mano no debemos hacerlo como una distinción literal entre las manos de diferentes personas, no podemos identificar visualmente manos santas, más bien se trata de la actitud y el corazón con el que lo hacemos. Cada uno tiene en su corazón el deseo de hacerlo, hágalo. Segundo, levantando manos santas sin ira. Sin ira. La ira es una emoción intensa que surge cuando una persona experimenta rabia, enojo o enfado debido a situaciones o acciones desagradables. Es una respuesta emocional que puede manifestarse de diversas maneras, como irritación, furia o resentimiento. En la Biblia encontramos enseñanzas sobre la ira y se refiere a la lucha o pelea, ya sea física o verbal. Debemos pensar mucho en eso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces siente ira, siente rabia, siente enfado, siente enojo? Algunos conceptos. Ira se refiere a una emoción intensa de enojo o furia, cuando alguien se siente profundamente molesto o indignado por algo. Muchas veces nuestro carácter nos traiciona y pone en juego nuestra consagración y nos impide acercarnos a nuestro Padre Dios. La ira puede manifestarse en diferentes maneras, como gritar, golpear objetos o incluso actuar de manera agresiva hacia otros. En el contexto del versículo se nos insta a orar sin ira. Sin ira, lo que significa que debemos acercarnos a Dios con un corazón tranquilo
y sin resentimiento. Las relaciones rotas entre creyentes afectan su capacidad para orar y ese estado de crispación, que está en el diccionario, no está antiguo, afecta a la fe. Irritar, enojar, fastidiar, molestar. ¿Acaso dudan los hermanos que Dios puede recomponer y restaurar las relaciones, todas rotas, o la situación que los creyentes están distanciados? Recordemos lo que el escritor del libro de los Hebreos nos dijo en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pues debemos buscarle. La ira puede ser una reacción natural en situaciones injustas, frustrantes o dolorosas. Sin embargo, cuando no se maneja adecuadamente, puede ser destructiva. La Biblia nos advierte, hermanos, sobre la ira descontrolada. Y en Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire qué importante lo que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. Y no espere que el sol baje y sigamos con ese problema que tenemos para con mi hermano, para con quien sea. Pongamos a nuestra cuenta con Dios, ¿no? Esto significa que está bien sentir ira, pero debemos evitar pecar o actuar impulsivamente debido a ella. La ira prolongada puede afectar nuestra salud mental, relaciones y bienestar en general. Por lo tanto, es importante aprender a controlarla de manera saludable. Reconocer nuestras emociones, que nos cuesta muchas veces. El primer paso para controlar la ira es ser consciente de ella. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que muchas veces tenemos que contar hasta 10 antes de actuar? Yo antes tenía que contar 100. Ahora cuento un poco menos, ¿no es cierto, hijita? Silencio absoluto, ¿no? Presta atención a las señales físicas y emocionales que indican que estás enojado. Y aquí hay algunas sugerencias de terapeutas y psicólogos y pega para Mandy, que Mandy después me va a corregir en varias cosas que diga a lo mejor. Respira profundamente y tómate un momento para evaluar tus sentimientos, y que eso es importante, hermanos. Busca la presencia de Dios para pasar este momento difícil. Cuando sientas que la ira aumenta, practica esta respiración profunda. Y dice, inhala. Lentamente por la nariz. Mantén el aire unos segundos y luego exhala lentamente por la boca.
Y ahí, como decía, debemos de contar siempre antes de actuar. Para con nuestros hermanos, para con nuestros hijos, para con nuestras esposas. Y quiero manifestar, hermanos, que yo creo que a todos nos ha pasado. En la otra iglesia había un hermano que no lo podía soportar. No lo podía soportar. Y lo lamentable es que él era el florerito de todo. Peor aún. Y me di cuenta de esto. Que por este hermano yo estaba mal delante del Señor. Y le pedí al Señor, Señor, muéstrame lo bueno de este hermano para orar por él. Y el Señor me respondió. No fui amigo de él, pero sí el Señor me mostró que podíamos vencer esto. Hay muchos hermanos que muchas veces, como cuando actuamos nosotros, y ahí yo tengo un grave problema, que pido disculpas, que muchas veces yo digo las cosas muy fuertes. Y los hermanos no me entienden, y yo me doy cuenta de que me he equivocado. Pero lo hago con amor. Entonces, tenemos que cambiar los pensamientos. Cuando hay pensamientos negativos distorsionados, debemos cambiar la actitud. Y debemos pedir al Señor que nos lleve a su redil para poder levantar las manos sin ira. El Señor nos ayude. Debes acordarte que no estás solo. El Señor, la iglesia, tus hermanos en Cristo, el grupo de oración está contigo. La comunicación abierta puede ayudar a prevenir los conflictos. Distrae tu mente. Cambia tu enfoque hacia algo positivo. Escucha música. Realiza una actividad o relájate. Sal a caminar. Como lo hacen varios hermanos y que yo no lo puedo hacer. Distraer tu mente puede ayudarte a evitar relaciones impulsivas. Qué mejor que acordarte que no estás solo. Lee la palabra de Dios, escudriña las Escrituras. Intentémonos ponernos en el lugar de la otra persona que nosotros como que nos la pasamos. Escudriñémoslos, busquémoslos. ¿Por qué siempre yo tengo que tener la razón? No es así, ¿no? La empatía puede ayudarte a comprender mejor situación y a reducir la ira. Y aquí el último consejo dice, busca un profesional, un terapeuta, un profesor, un hermano de la iglesia, un anciano que te pueda ayudar, que tú le puedas conversar, un amigo que te va a dar un buen consejo, ¿no? Y tercero dice, levantando manos sin contienda. Levantando manos santas, sin ira ni contiendas.
Proverbios 17:14 dice, el comienzo de la contención, es como el soltar de las aguas, deja pues la rencilla antes que se complique. Y la versión Reina Valera dice, el que comienza la discordia es como quien suelta aguas, deja pues que la contienda antes se enrede. La contienda se menciona en diferentes contextos de la Biblia, pero la contienda, en diferencia de la ira, hay una gran diferencia. Contienda contra el pecado implica resistir la tentación y luchar por vivir una vida según la voluntad de Dios. 1 Corintios 9:27 nos insta a mantenernos firmes en nuestra fe y no ser eliminados. Si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo pueda ser eliminado. Romanos 8:13 dice, nos aclara aún más este concepto. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos de su cuerpo, vivirán. Podemos ser ejemplos para todos y tenemos que tener cuidado. Y por último, en primera de Pedro 2:11 dice, queridos hermanos, les ruego como extranjero y peregrino de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos extranjeros. Se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Qué vida? La vida eterna, la que el Señor nos ha prometido, ¿no? Contienda contra el enemigo espiritual. Contender no es lo mismo que airar. Satanás es nuestro enemigo espiritual y debemos estar alerta y equipados con la armadura de Dios para resistir sus ataques. Efesios 6:11. Vestido con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contender es luchar y no es pecar, ¿no? Contienda por la verdad y la justicia. Debemos defender lo que es correcto y luchar por lo que es justo, incluso si va en contra de la corriente. Timoteo 6:12. Y nos dice, pelea la buena batalla. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, haciendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. La importancia de la vida cristiana, hermanos, la contienda nos permite crecer en nuestra fe. Porque vienen las pruebas y el Señor nos da la fe y la fortaleza para llevar adelante y vencer, ¿no? Y confiar en Dios a través de la lucha contra el pecado y la defensa de la verdad. Demostremos nuestro compromiso con Él. Siempre vamos a estar en contienda, siempre vamos a estar en problemas, pero el Señor nos dará la fuerza para vencer. Además, la contienda es un testimonio para otros creyentes y no creyentes, mostrando nuestra dedicación a Dios y su voluntad para nuestras vidas.
Pablo quiere que los hombres oren sin ira ni disputas, los cuales van en contra de su insistencia por la paz y dentro de la comunidad. Debemos estar atentos a la voz de Dios. En cambio, deben levantar manos santas, una postura relacionada con santidad en la vida y en la actitud hacia los demás. Graham Simpson señala que la mano levantada puede ser santa solo si el corazón es uno y santo. Y la conducta de uno también es santa. Debemos tener una relación correcta con Dios y con los demás antes de volverse a Dios en oración. Y ahí está el detalle. Contender es luchar y no pecar. Vencer, ganar. La ira es una emoción humana, mientras que la contienda es una lucha espiritual, con significados profundos en nuestra vida cristiana. Ambas requieren discernimiento y sabiduría para manejarlas adecuadamente. Romanos 11:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a pedir que se pongan en pie, hermanos. Abran su Biblia en Mateo 6, 9 al 13. Vamos a recordar esta hermosa oración que nos dejó su palabra. La vamos a leer todos juntos. Mateo 6, 9 al 13. Todos juntos. Y dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y que tengamos presente que debemos levantar nuestras manos santas a nuestro Dios. Tomen asiento, hermanos.